buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente acá, qué bueno que vos puedas estar del otro lado, hacerte un tiempito como cada miércoles. Qué bueno que podamos seguir aprendiendo y seguir discipulándonos hasta que Él venga, ¿verdad? La otra vuelta estaba hablando con alguien o recordando la posibilidad de juntarnos en la iglesia, y quizás vos también te estés preguntando por qué no tenemos un tiempito de juntarnos un miércoles en la iglesia. Y bueno, por ahí una de las cosas más básicas es que a las 8 el salón tiene que estar totalmente desocupado, ya las luces obviamente apagadas, cerradas, no tiene que haber movimiento. Así que tendríamos que hacer algo demasiado temprano para, no sé, 8 menos 20, 8 menos cuarto, más tardar ya estar cerrando todo y dejando todo disponible y demás. Que se complicaría. Hay mucha gente que quizás trabaja hasta, bueno, yo sé, 7, 7 y media, 8. Yo no sé si podría estar tan temprano en la iglesia también. Y aunque alguien pudiese ir y se pudiesen hacer algún tipo de actividades, capaz que sería tan a las corridas que llegaríamos a las 7, 7 y cuarto. Entre que llegaste, saludás, hablás 2 segundos con alguien y comenzaste, quedan 10 minutos y te tenés que ir. Así que hoy todavía está medio complicado, pero ya le vamos a encontrar la vuelta y poder juntarnos, porque obviamente algo presencial siempre tiene otro valor, tiene otro precio. Así que será en breve, seguramente será en breve. Así que mientras tanto seguimos aquí conectados y dándole gracias al Señor que lo podemos seguir haciendo de este modo. Pero ya en cualquier momento estaremos todos juntos ahí en la iglesia. Y bueno, recordarte que seguimos orando por nuestra Córdoba, para que el fuego pueda desaparecer por completo, para que la lluvia llegue y no sé, todo fuego que ande por todos lados, porque son kilómetros y kilómetros, así que para que en todos lados se apague. Aparte vos lo mirás, las imágenes, es tristísimo lo que está pasando, no solo a nivel naturaleza, sino también a nivel clima. Bueno, creo que tiene muchos puntos malos, adversos. La gente, los que han tenido que quizás tener que irse del lugar, los que quizás perdieron algo, así que seguimos orando por eso, teniendo en tu corazón, seguir orando para que Dios guarde a esta Argentina y para que todos los que están trabajando ahí puedan también hacerlo de una manera eficiente, para que puedan trabajar bien y para que sean guardados también de todo de esta situación fea, ¿no? Del fuego y demás. Así que bueno, ayer habíamos estado orando también y bueno, seguiremos orando hasta que esto cese por completo. Muy bien, hoy tenía pensado hablar de 2 temas que luego he decidido partirlo en 2, analizando un poquitito. Lo voy a tratar si Dios quiere, o si Dios el miércoles que viene también me da el ok. Voy a hacer la segunda parte de este video. No quería luego de analizarlo, no quería hacerlo todo de corrido, porque por ahí sí va a ser muy extenso y por ahí más vale hacer algo cortito que se entienda y que pueda ser más efectivo. Si bien los 2 temas van de la mano y yo quiero poder darlo, no sé si la semana que viene, si Dios lo permite, capaz que la semana que viene Dios dice, mira, hay otro tema para charlar, algo más prioritario, así que bueno, que Dios lo indique. Y bueno, el tema que tiene que ver hoy es respaldados. Es un tema y una palabra muy interesante, una palabra que una vez que uno se hace cristiano, una vez que empieza a caminar, la empieza a utilizar más que nunca, ¿no? Viste que hay palabras que están dentro de un vocabulario cristiano. Vos hablas con otras personas y quizás no utilizan esas palabras, y hay otras que ni siquiera las conocen, ¿no? Yo creo que una de las palabras que no conocía antes del Evangelio es la concupiscencia. Creo que son palabras que la leí, no sé, en el libro de Santiago por primera vez y nunca la había visto, no sabía de su existencia. Bueno, quizá, bueno, yo tenía muy poca literatura también hace un poco más de 10 años atrás, pero hay palabras que utilizamos mucho como hijos de Dios, como cristianos, y una es respaldados. A veces cuando oramos, ya sea por nosotros, quizás a veces oramos por otra persona, por algo que está haciendo, y decimos, Dios, respalda a esta persona, o respaldame a mí que voy a hacer tal cosa, voy a emprender esto. O quizás voy a hacer algo en un mundo espiritual, ¿no? Entonces uno ora y pide al Señor respaldo, y a veces, bueno, será para otra persona. Incluso
sobre una persona que quizás no está en nuestra iglesia o bueno, un ministerio y demás. Así que es una palabra, un término que utilizamos muchísimo. No sé qué se te viene a vos a la mente cuando escuchás la palabra respaldados. Cuando yo te digo, tal persona ha hecho algo respaldado por Dios. Tal persona hizo, no sé, lanzó una palabra respaldada por Dios. Hizo algo visible, palpable, respaldado por Dios. O vos mismo decís, mira, estoy haciendo esto y en todo lo que hago siento el respaldo de Dios. Y si me preguntás, ¿eso es bueno? Quizás también la misma pregunta que yo te haría, ¿es bueno ser respaldado por Dios? Bueno, creo que la respuesta es muy simple, sí, respaldado por Dios siempre es bueno. Pero no sé si es todo lo que tenemos que esperar, ¿no? Y ahí es donde me quiero detener. Por ejemplo, yo quiero leerte una sola historia de alguien que no era cristiano. Una historia bíblica, por cierto, pero quiero demostrarte algunos puntos que pueden tener mucha relevancia en esta palabra, ¿no? Respaldados. Uno es, te lo voy a leer 3 versículos porque no me quiero extender. La historia continúa ahí. Es una historia que está en Isaías. Él está profetizando, Isaías en el capítulo 45, de un rey que va a venir después, un rey persa. El nombre es Ciro, y Dios le va a encomendar una misión. Así que el rey persa es llamado por el Señor, un rey que no tenía nada que ver con el reino de los cielos, es llamado ungido. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿no? Así que esta es una persona que no es cristiana, pero en un momento acá Isaías está lanzando profecía que se va a cumplir luego de que el pueblo de Israel estuviese cautivo en Babilonia, o mejor dicho, los judíos estén cautivos en Babilonia. ¿Recordás el episodio donde Nabucodonosor se lleva a todo el pueblo de Jerusalén, a todos los judíos allá, y están 70 años? Y bueno, y después va a venir el rey Ciro, este rey persa, que va a dejar ir a los que estaban ahí cautivos, a los que estaban esclavos, los va a dejar ir para que puedan volver a su tierra. Así que estaba lanzando una palabra, no sé, 200 y pico años antes, casi 300, ¿no? Porque ellos volvieron en 3 etapas, ¿no? Los judíos a su tierra. Así que Isaías, que es más o menos del año 700 a.C., 700 y fracción, y algunos que volvieron en el 400 y pico antes de Cristo. Así que pasaron casi 3 siglos y una palabra fue lanzada de parte de Isaías, o de parte del Señor por boca de Isaías. Una persona que no conoce al Señor puede ser respaldada por Dios. Bueno, creo que acá la escritura lo deja claro. El Señor le iba a abrir puertas, el Señor iba a cerrar otras puertas, el Señor le iba a dar cosas a este rey, pero no era cristiano. Bueno, nosotros diríamos, pero no es cristiano. Se mueve en otra jerga, diríamos, no es de nosotros, no es de la Grey, no va a la iglesia, no se congrega. ¿Cómo puede ser que Dios lo respalde? Es que ser respaldado por Dios no tiene nada que ver con ser cristiano. O no sería, mejor dicho, un elemento básico, ¿no? Vos podés ser o no cristiano y Dios puede respaldar tus acciones. Podría una persona que ejerce, por ejemplo, política, no importa si es un presidente o un diputado, tomar, por ejemplo, alguna decisión, sea por el país, sea por la gobernación, por la provincia, en el escenario donde se encuentre, ¿no? Hasta un intendente, por decir algo. Dios puede respaldar el accionar de una persona que está influyendo en la sociedad a favor de, por ejemplo, de los hijos de Dios, y puede respaldar ese accionar. ¿Y es cristiano ese intendente? No, pero Dios respaldó porque hizo algo bien por su pueblo. En el caso de este rey persa, era una persona que iba a dejar ir libre a su pueblo, ¿no? A los que estaban cautivos. Entonces Dios iba a respaldar un accionar de este rey. ¿Cristiano? No cristiano. Entonces creo que
podemos darnos cuenta que ser respaldados por Dios no necesariamente habla de una comunión, no habla necesariamente de que seamos hijos de Dios o de que andemos en sus enseñanzas y las practiquemos y demás. Creo que una de las preguntas queda totalmente resuelta, ¿no? O le podemos dar respuesta. ¿Necesito ser cristiano para ser respaldado por Dios? No. ¿Es un requisito ser hijo de Dios? No. Hay gente que no ha sido un hijo de Dios, pero sí un instrumento utilizado en las manos del Señor, respaldado por Él, con una palabra que respalda su accionar. Entonces, no necesariamente cuando una persona respaldada por Dios es una persona que está haciendo la voluntad de Dios. No sé si me explico. Respaldado y voluntad son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, capaz que no. Pero una no quiere decir la otra. Que si yo estoy haciendo algo en la que Dios me respalda, no necesariamente quiere decir que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Quizás el rey persa tenía muchas cosas que desagradaban a Dios, pero en un momento Dios decide darle respaldo y aún más, llamarlo su ungido. Así que historias hay varias en la palabra que podemos leer, así como el rey Ciro, de gente no cristiana, pero aún así utilizados por Dios. Ahora bien, hay otros casos de personas que te quiero citar ahora, las vamos a citar totalmente por arriba. Una es, por ejemplo, no sé si recordás a Balaam, por ahí no es una persona muy conocida, pero bueno, en Números capítulo 24 relata una de las profecías más grandes de toda la historia, y es una profecía en la que este profeta, valga la redundancia, este profeta Balaam va a lanzar y va a hablar de Cristo, no sé, un montón de años antes. Me imagino que más o menos casi 2000 años antes que estuviese Cristo, en 1800 años antes de Cristo, lanzó una profecía. Y una de las primeras, ¿no?, que podemos leer, quizás no la primera, pero de las primeras que podemos leer acerca de la venida de Cristo. Entonces fue un profeta que en esos tiempos muy usado por Dios, una persona que hacía tremendas hazañas. Creo que también es conocido como ese profeta que en un momento un burro le habló. Seguramente esa historia la has escuchado, o bueno, una mula, comenta la historia. Así que bueno, es un profeta conocido, que hizo una de las grandes hazañas, o de las más grandes hazañas, que hizo profecías extraordinarias, o las dejó escritas, las dejó ahí registradas. Pero sin embargo, una persona que, aunque era cristiano, aunque era un supuesto hijo de Dios, la voluntad en hacer las cosas de Dios no era muy marcada. En un momento se acerca un rey llamado Balac. Se acerca el rey Balac a hablar con Balaam. Son los nombres parecidos. Así que cualquier cosa podés leer en la historia, más o menos número 23, 24, 25, podés leer más o menos toda la historia y contexto. Es largo para leerlo, así que no me puedo detener a leer todo. Pero ahí básicamente el rey Balac le pide que, como estaba el pueblo de Israel pasando, que lo maldiga. Maldecía a este pueblo de Israel. Y Balaam es como que, bueno, voy a intentar hablar con Dios, a ver si Dios me permite maldecir a su pueblo. Pero ¿cómo un hijo de Dios va a maldecir a otro hijo de Dios? Básicamente sería la pregunta que vos y yo nos hacemos. Así que ahí podemos encontrar en la historia de una persona, de un hijo de Dios, que era hijo de Dios pero medio primo, ¿no? Si te lo pones a analizar un poquito, porque son cosas que ni siquiera nos debería a cualquier hijo de Dios pasar por la mente. ¿Cómo le voy a pedir autorización o le voy a pedir opinión al Señor si puedo maldecir a alguien de su pueblo? Claro, el otro capaz que le iba a dar algo a cambio, entonces le resultó tentativo la propuesta que le hizo Balaam. Y así que en varias oportunidades se acerca el profeta al Señor, y como que el Señor es determinante. ¿Cómo vas a maldecir a mi pueblo? Bueno, después Balaam termina entendiendo. Y bueno, no maldice, pero no estuvo su corazón en las mejores condiciones haciendo la voluntad del Señor. Entonces es el típico ejemplo de un cristiano que a veces puede ser respaldado por Dios para algunas cosas, sí, escribió unas profecías extraordinarias, pero bueno, su vida no estuvo muy acorde a lo que es la voluntad del Señor. Tenemos un caso muy sencillo, mucho más claro en esto,
que voy a citar algunas cosas. Yo anoté algunos puntos interesantes, después cualquier cosa lo podés leer, yo te voy a tirar los versículos. Es el caso de Samson, ¿no? Una persona que Dios comisiona desde pequeño, desde el vientre de su madre. Dice que se le aparece un ángel a Manoa, el padre de Sansón, y aunque no podían tener hijos, iban a tener a alguien que iba a ser un líder, ¿no? Un gobernador, un juez llamado en ese tiempo, algo parecido a un rey, ¿no? El que gobernara a Israel o lo defendiera, ¿no? El juez que defendiera del pueblo en este momento, que era su enemigo, eran los filisteos. Así que él tenía que defender, él tenía que pararse delante del pueblo de Israel y decir: yo vengo de parte del Señor a liderar esta batalla. En otro momento fue Gedeón, que los libró de manos de los madianitas, por ejemplo. En este momento Sansón, y el pueblo que se había levantado en ese momento eran los filisteos, era el pueblo fuerte, la nación fuerte que estaba peleando contra los hijos de Israel, contra Israel. Así que Dios lo levanta de chiquito, es una persona ungida por el Señor, prácticamente una persona consagrada al Señor, una persona que el ángel le dice puntualmente que tendría que tener ese voto nazareo, ¿no? Que no podía tomar vino, que no podía cortarse el pelo, que tenía que consagrarse al Señor, que ser santo. Así que básicamente no podía hacer un montón de cosas que otros sí, ¿no? Pero eran cosas que le iban a acercar a una comunión con el Señor. Era una persona que tampoco podía tocar cadáver, y el ángel le es muy claro. Y las ordenanzas también. Si vos vas un poquito atrás en la historia y ves cuando Dios empieza a enumerar las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer, algunas por higiene, ¿no? Porque venían de una vida de esclavitud, vivían como podían en Egipto. Así que Dios les tiene que enseñar algunas costumbres y maneras de vivir. Así que le dicen: no toques animal muerto, no toques cadáver, ni aún el cadáver de tu padre o de tu madre, ¿no? Una persona muerta es una persona que estaba contaminada. Pero después eso también iban a tener principios espirituales. La cuestión es que le da un montón de ordenanzas a los padres y ya él nace con eso, ¿no? Este es el pequeño Samson que estuvo gobernando durante 20 años, estuvo ahí de juez 20 años sobre Israel. Una persona que de jovencita estuvo ahí en Israel, y no era una persona que vos te la puedes imaginar grandota o algo por el estilo, ¿no? Una persona, no sé si tan peticita como yo, pero una persona normal, pero sí que en él radicaba una fuerza extraordinaria, ¿no? Eso era lo que llamaba la atención, que no era una persona gigante de 4 metros y por eso tenía fuerza, no. Era una persona que tenía fuerza porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero si vos lees la historia, por ejemplo, en Jueces capítulo 14, en los versículos a partir del 1 y hasta el 3, él elige una mujer filistea como esposa, ¿no? Y los padres le dicen: pero ¿por qué no elegís una persona de acá? Andá, mirá la cantidad de mujeres que hay en Israel y vos venís a mirar del pueblo enemigo de los filisteos, venís a mirar a ver si hay una mujer que te agrada. Yo quiero esa, le dice el padre. Así que el padre tuvo que ir a buscar a esa mujer filistea. Si vos lees el capítulo 4, el versículo 4 en adelante, vos vas a observar que Dios tenía un plan, ¿no? en contra de los filisteos, y que aprovechó esa ocasión. Ahora, que Dios aproveche las ocasiones para que de nuestros errores Él pueda hacer algo bueno, ok, eso es una cosa. Pero que Dios lo incentivara o lo incitara a tomar una mujer pagana de otro pueblo, y no, ¿cómo va a ser? Como que Dios me diga: José, no sé, anda a fumar, anda a tomar vino y emborrachate, o no sé, anda y mentí, yo después voy a respaldar esa mentira. No. Ahora, si yo mentí o me mandé una macana y Dios, de esa macana ve cómo solucionar las cosas, eso será parte de que Dios es súper inteligente, que conoce, que tiene una sabiduría extraordinaria, y aún lo malo a veces sabe cómo de lo malo hacer algo bueno, ¿no? Así que no es que Dios le dice: ande, cásate con una filistea. Así que él se casa con una filistea. Primer error de Samson. Después dicen en los versículos 8 y 9, en el mismo capítulo 14, que él va caminando y de repente él había matado un león y iba camino a tal lado. Así que cuando vuelve dice: voy a ver el león que maté. Y cuando lo encuentra, había caído un panal de abejas.
Así que bueno, ahí lo llamo un enjambre de abejas. Así que había miel, algo que le resultó dulce a su paladar. Entonces él agarra y no le importa el cadáver, no le importa tocar ese cadáver que él tenía prohibido tocar. Así que agarra y toca el cadáver y saca ese panal de miel y se va comiendo esa miel. Y no se lo descubre a sus padres. Los padres le dicen: ¿de dónde sacaste esto? Calladito la boca. Porque claro, si le decía, los padres le iban a decir: pero Sansón, date cuenta, ¿hasta cuándo? Ya estás grande, ¿no? Así que también se manda una macana. En un momento dice que tuvo sed de estar en el medio del desierto, casi los matan los filisteos y demás, y aún él clama a Jehová, y Jehová agarra y le manda agua para que él no se deshidrate, ¿no? Eso pasó en el capítulo 15, versículos 18 y 19. Después dice, más adelante me llamó la atención, le gustaban mucho las mujeres, tenían muchos problemas con las mujeres. Versículos 1 y 3 del capítulo 16 comienza comentando la historia de que él le gustaba una ramera, así que va y se acuesta con una ramera. Y bueno, a mitad de la noche sale huyendo, no sea cosa que lo agarraran ahí y lo sorprendieran en medio de ese acto. Así que, aún sabiendo todas las cosas, él no tenía 8 años. No tenía 5 años, no era como mi hijo Felipito que tiene 3 años y por ahí hay cosas que todavía no entiende. Y lógico, tiene 3 años. Sansón no tenía 3 años. Si te vas a acostar con alguien, creo que hay cosas que ya sabes si están bien o no, ¿no? Así que se acuesta con una ramera en ese entonces. ¿Quién? El juez. Alguien que Dios había levantado como juez en ese tiempo. ¿Es el Hijo de Dios? Sí. Una persona que era consagrado, que era puesto ahí por Dios para gobernar a su pueblo. En el versículo 4, también del capítulo 16, él se enamora de una mujer llamada Dalila, ¿no? La que después va a llamar a alguien para que le corte el pelo. Así que también esta Dalila era filisteo. Así, otra vez problemas con mujeres, ¿no? Y esa no solamente problema con mujeres, sino que además la fue a buscar otra vez al pueblo enemigo. No aprendiste nada, ¿viste? Cuando vos decís, no aprendió nada, ¿no? ¿Viste esas personas que a veces te pones a hablar y estás 2 horas dándole un consejo y le decís, ¿entendiste? Sí, y al otro día otra vez haciendo lo mismo. No decís, no entendió nada este tipo, solamente perdimos 2 horas hablando, o una semana, o no sé, 3 meses vamos. Esa gente cabezona, ¿no? Los versículos, ahí en el mismo capítulo 16 hay 3 versículos que hacen alusión a lo mismo, el 7, el 11, el 13, dice que continuamente él le mentía a Dalila y le decía, ¿de dónde radica tu fuerza? Le preguntaba a Dalila. Entonces le decía, bueno, si me atan con esto, aquello, lo otro, así que él le mentía una y otra vez hasta que, bueno, una de las mentiras fue la última, ¿no? Pero le mentía y mentía y mentía, un hijo de Dios, mintiendo y mintiendo y mintiendo. Hasta que pasó que la última ya le dijo la verdad. Y cuando le dijo la verdad, los filisteos capturaron a Sansón, le habían cortado el pelo ya. Dalila lo entregó, no le cortó el pelo. El típico chiste ese, ¿quién te cortó el pelo, Dalila? Bueno, creo que está mal hecho. Dalila solamente lo entregó y otra persona le cortó el pelo. Así que él descubrió su fuerza. ¿Y sabes cómo terminaron sus días? En el versículo 25 dice que él termina siendo un juguete para los filisteos. Vamos a divertirnos, traigan a Sansón, así nos divierte. La Biblia termina diciendo, así con textuales palabras, terminó siendo un juguete para los filisteos. El que gobernaba, el que lideraba, el que era un juez en Israel. Esa persona que Dios le dio una santidad especial, que Dios le entregó algo en sus manos extraordinarios. Pero a pesar de sus muchas mentiras, a pesar de que él infringió un montón de veces la ley, las transgredió, acostándose con una mujer ramera que fue a buscar al pueblo filisteo, aún muchas veces, así haciendo las cosas mal, Dios lo respaldaba. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Si vos me decís, pero ¿por qué se hacían las cosas mal? ¿Sabes qué? Hay veces que Dios tiene tanto amor y tanta misericordia, tanto te ama a vos y tanto me ama a mí, que a veces hacemos cosas que están mal, que nos podemos equivocar. Yo sé que hoy no lo hacemos con las mismas intenciones de Sansón, o al menos espero que así no sea. Pero aún así las misericordias de Dios son tan grandes sobre nosotros, tanto nos ama, que si vos lees la historia de Sansón y vos decís, pero Dios lo tuvo que haber acogotado. Pero Dios lo amaba. Dice que en el último momento él pide nuevamente fuerzas. Y bueno, en ese momento Dios le entrega, está bien, él se arrepiente
de todo su mal proceder. Fue toda una vida donde si vos lees la hoja de sus servicios, el listado de cosas que hizo, lo que tenía encomendado, gobernar y juzgar Israel, no hizo nada, estaba vacío prácticamente. Todo lo que tenía que hacer no lo hizo, hizo todo lo contrario. Así que si lees su hoja de servicios, este gran libertador no hizo nada. Los filisteos siguieron siendo una nación fuerte. ¿Sabes cómo terminaron sus días? Terminó muerto, sin visión, le sacaron los ojos. Y aún así Dios en el último momento, cuando él se arrepiente, le da fuerzas de nuevo. Y en ese momento es cuando mata a más filisteos que en toda su vida. Lo que tuvo que haber hecho durante toda su vida no lo hizo. Lo hizo en un solo momento, que mató un montón de filisteos. Y así termina triste la vida de Sansón, ¿no? Algunos le dicen Samson, ¿no? Samson. Así que mató más gente en el último momento que en toda su vida. Esta fue una persona que perdió la visión, una persona que entró, si vos lees el capítulo 11 de Hebreos, entró dentro de los hombres o de los héroes de la fe. Está bien, en el último momento se arrepintió, pero su vida y la voluntad de Dios iban por caminos muy diferentes. La voluntad de Dios iba así, derechito, pero él se iba desviando. Y aún así Dios muchas veces le tuvo misericordia, le tuvo compasión. ¿Sabes qué me habla esto? De que aunque yo hoy me esté desviando un poquito, el amor de Dios es más grande que mi desviación. Que estoy a tiempo de acomodarme, estoy a tiempo de decir, Dios, perdóname, porque la verdad me he ido para cualquier lado. ¿Sabes qué? Me habla de amor, me habla de una compasión tan grande, de un perdón que no es entendible. No hay manera de entenderlo con una mentalidad humana. Pero aún así Dios me puede perdonar, como tengo la historia acá de este hombre, de Sansón. Así que yo no sé cómo está tu vida, aprovecho, no sé si sos nuevo, si sos de las primeras veces que estás mirando este video, este espacio acá que tenemos en YouTube con los hombres. Si tu vida no está alineada con la voluntad del Señor, por favor no esperes un día más, no esperes a mañana. ¿Quién sabe lo que será mañana? No, Santiago decía que son los días, son como neblina, que hoy están y mañana no están. La neblina desaparece. Así es la vida del hombre, lo relata Santiago, uno de los últimos libros que podemos encontrar ahí en la Biblia. Así que no esperes un día más. Quizás mañana sea tarde, o quizás mañana te pasen otras cosas y estarás ocupado en otras cosas. Ordena tu vida. No esperes, no pierdas la visión como este hombre. No termines tus días siendo un juguete. No termines tus días perdiendo eso que el Señor te dio, porque capaz que lo que el Señor te dio es extraordinario. Una de las cosas que vemos en la vida de Sansón es que él no pagó precio de nada. Él directamente nació con una bendición extraordinaria, nació en medio de un vientre que ya había sido enviado por ese ángel consagrado. Él nació desde el día cero, él ya tenía un favor que otros quizás no contaban. Es una persona que no pagó el precio, así como a veces vemos personas que nacen en un hogar multimillonario, que por ahí en algún momento, los padres fallecen y queda el hijo con una fortuna bárbara y le empieza a delirar ese dinero hasta que pierde su fortuna, y a veces terminan, esos hijos de millonarios terminan prácticamente en la calle, y vos decís, ¿cómo puede ser que terminó en ruinas? Y creo que hay algo básico en la vida de muchas personas, que lo que no se lo han ganado con un esfuerzo no tiene valor. En el caso de Sansón, yo creo que no ha valorado. Una de las conclusiones que puedo sacar, quizás no la única, quizás vos también tengas otras al respecto, pero una de las conclusiones que puedo sacar es que a él le cayó un favor inmerecido, como a veces nos puede caer a cualquiera. Él obtuvo una bendición sin pagar un precio. Él ya nació con esa fuerza, con esa unción que Dios le había dado. El Espíritu de Jehová estaba con él, ya le decía su palabra, sin haberlo buscado. Entonces a veces cuando tenemos así un montón de cosas que vienen de arriba, quizás no le damos el valor adecuado. Sansón no le dio el valor adecuado, mucha gente no le da el valor adecuado a ciertas cosas. ¿Cuándo se las da? Cuando las pierde, cuando dejamos de tenerlas. Típico cuando perdemos la relación con una persona, que de repente toca despedir, ¿no? Despedimos a una persona, sea un padre, una madre, un amigo, un compañero. Ahí nos damos cuenta de una pérdida. Nos damos cuenta quizás cuando hoy estás viviendo en un lugar chiquitito, o medio feo, o esto que el otro, pero de repente mañana te toca estar en otro lado y decís, ¿sabes qué? En aquel lugar la verdad tenía, calma, tenía paz. Era chiquitito, pero no lo supe aprovechar. En ese lugar tenía algo que acá no tengo. A veces no valoramos las cosas hasta que dejamos de tenerlas, ¿no? No valoramos eso.
Así que creo que eso pudo ser un factor en el caso de Samson. Así que bueno, yo no me quiero detener mucho más porque no lo quiero hacer largo. Quiero dejarte una pequeña enseñanza. ¿Qué significa ser respaldados? ¿O qué implica? ¿Cuál es la diferencia? Es para los hijos de Dios, como te decía. Hemos visto hijos de Dios respaldados y hemos visto casos de un hijo de Dios que no ha sido respaldado, ¿no? Podemos concluir en muchas cosas, que en muchas situaciones Dios puede respaldar a gente que es cristiana como gente que no. Ser respaldados no quiere decir que Dios en todo momento esté, o vos mejor dicho, estés buscando comunión con el Señor en todo momento. Puede ser respaldado eventualmente, podemos ser hijos de Dios respaldados eventualmente, pero ¿sabes qué? Hay algo que van a marcar una diferencia, que vos podés darte cuenta no solamente en tu vida o en la vida de cualquier otro, son los frutos. Hay gente que eventualmente puede ser respaldada por Dios, pero vos de repente la ves salir de tal lugar, la ves salir, no sé, de la iglesia, de su casa, lo que sea, y ves una persona que poco coincide, pero que Dios se vale en algún momento de usarla para bendecir a otros. Por eso has visto en alguna vez seguramente algún ministro de Dios que tenía su vida desordenada, pero cada vez que se ponía a ministrar en el servicio que sea, Dios respaldaba, porque bueno, alguien tiene que ser bendecido y Dios necesita un instrumento. Y si no seremos nosotros, bueno, serán las piedras, ¿no? Que las piedras hablarán. Dios se vale de algo. Y a veces ese algo que tienen no será el mejor modelo, no será la mejor herramienta, no será la más nueva, quizás a veces es una herramienta oxidada. Pero Dios a veces se vale de esas cosas y no solamente se vale de eso, sino que a ese algo le está dando una chance, una oportunidad más. Por eso, si hoy estamos siendo respaldados, no quedemos solamente con eso. Yo quiero decirte que hay algo más que ser respaldados. Lo vamos a hablar la semana que viene, pero sí te puedo adelantar, la semana que viene, si Dios lo dispone, que creo que sí, pero sí te puedo adelantar que yo puedo hacerle ser respaldado por Dios, pero no estar haciendo la voluntad del Señor. No sé cómo está, si vos te pones frente al espejo y te haces estas mismas preguntas, te ves vos cara a cara o te ves cara a cara con la palabra. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a ver la semana que viene? Que respaldado y aprobado no es exactamente lo mismo. No es lo mismo ser respaldado que aprobado. Aprobado será posiblemente el tema de la semana que viene, la continuación. Dios mediante lo veremos la semana que viene y te invito a no perdértelo porque seguramente va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Muchas personas respaldadas no fueron aprobadas por Dios. Amén. Pero nosotros queremos ser aprobados. Así que de esta manera, con estas palabras me despido. Nos estaremos viendo seguramente el fin de semana, Dios mediante, y si no, nos estaremos encontrando aquí nuevamente el próximo miércoles. Así que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Chao.